Amigas, amigos, muy buenas tardes. Estamos de nuevo juntos un sábado más, en este caso ya el 10º, será el último de esta serie que hemos querido llamar, como bien sabéis, Toponimia Básica de Ciudades, Villas y Pueblos del Noroeste, naturalmente peninsular. Decía que es el último capítulo de esta serie. Hoy terminaremos, no obstante, también os anunciaré al final pues una nueva que tiene que ver con nuevos episodios de una serie que intentaremos comenzar en las próximas semanas, pero no os voy a desvelar todavía de qué se trata. Como os decía la semana pasada, en ese vídeo que grabamos en exteriores, hoy vamos a continuar con la letra V y las siguientes letras del abecedario hasta concluir con la Z, con algunos ejemplos creo que significativos con esa letra. Con la letra V seguimos con un topónimo de una localidad muy conocida que es Villa García, Villa García de Arousa, que proviene del apellido de don García de Caamaño, denominado el Hermoso, que sería el encargado de fundar la localidad a mediados del siglo XV con el nombre de Villa García. Recordemos lo que habíamos dicho del topónimo Villa o Vila el pasado vídeo. Habría, por lo tanto, un origen familiar bastante reconocible que habría que retrotraer al siglo XII a la presencia de don Ruy García de Caamaño, que se señala como habitante de una torre de Rubians. Unos siglos después, a fines del siglo XIV, el arzobispo Juan García Manrique es el encargado de conceder un feudo en Santa María de Rubians a Ruy Fernández de Caamaño, que a la sazón sería el padre del mencionado don García de Caamaño, por el cual pues se daría nombre a la villa, es decir, la villa de García. Además de Villa García, tenemos también otros topónimos importantes con V. Es el caso de Veiga, que es muy extendido, un nombre bastante habitual en el contexto específicamente gallego, pero también en otras zonas de Castilla y León. Se trata en este caso de un término que procede de una palabra prerromana, probablemente vaica, escrito con B y con K, que refiere el territorio al lado o en la orilla de un regato de agua. Básicamente, pues tiene mucho que ver con la idea que tenemos hoy precisamente de una vega, ¿no? Es decir, de un lugar frondoso, con mucha arboleda y por donde transcurre pues algún regato o algún pequeño río. El siguiente topónimo es nada menos que Vigo. Digo nada menos que Vigo porque, bueno, se trata de una localidad a la que, lógicamente, le tengo un especial cariño. He vivido muchos años en Vigo, siendo, pues, muchacho, un chico joven, y, naturalmente, pues, le tengo un aprecio especial. Por lo tanto, le vamos a dedicar un poquito más de atención, además de que lo merece, ya lo vais a ver, porque no está del todo tan claro como pudiera parecer el origen de la ciudad. Inicialmente se habló desde siempre de Vicum como aldea, un pequeño grupo de casas, pequeña localidad, en el caso de Vigo en concreto, pues de pescadores. También se ha hablado de Vico, y de Vicum Spacorum. Esto sería una deformación de Caporum y por lo tanto una alusión a la tribu de los Caporos,
que teóricamente pues serían controladores del territorio donde posteriormente la ciudad tendría su desarrollo. Sin embargo, todo esto tiene un pero, y es que en ningún códice, ni tampoco en el famoso itinerario de Antonino, se refiere no hay ninguna mención de vicus en lo tocante al trayecto, al trazado de las vías 19 y 20, que son las que transcurren entre Braga, Bracara Augusta, y Astorga, Astúrica Augusta. No se menciona, como decía, ningún vicus. Además, en la Biblioteca Catedralicia de Tui encontramos un documento que menciona vico. Por lo tanto, estaríamos hablando de vicus spacorum como corrección, digamos, del vicus anteriormente mencionado y que suele ser tradicional comentar. Sin embargo, algunos ubicarían este vicus spacorum no en la zona que ocupa hoy Vigo, en torno a Surría, sino cerca de la localidad de Noia, o Noia en galego, una población significativa, relativamente cercana a Santiago, zona costera, cuyo nombre, por cierto, procede de Noela, que sería una hija de Noé, y por lo tanto una alusión claramente bíblica. Nada extraño teniendo en cuenta que también Noia, como en otros casos de localidades que ya hemos mencionado en vídeos anteriores, está estrechamente relacionada con la leyenda del apóstol Santiago y la llegada de sus restos a Galicia. Por lo tanto, pues ese vicus spacorum, decía, estaría cerca de Noia, como comentaba. No obstante, los especialistas hoy tienden a hacer algunas variaciones, haciéndonos ver que estaríamos más cerca de un vicus aelem, de un vicus caeleni o de un vicus heleni, por lo tanto como capital de los celenos o de los helenos, denominaciones también de tribus semejantes a la de los caporos. Lo que sí parece claro, y en este sentido, pues probablemente tengamos una cierta razón a la hora de valorar este último comentario que hemos dicho, está en el hecho de que el castro de Vigo, hoy visitable, relativamente excavado, sería probablemente Caelóbriga. Por lo tanto, literalmente sería el castro, la fortificación del cielo. Por supuesto, ya habréis caído en la cuenta que Caeleni tiene que ver con Caelo, con cielo, y por lo tanto con también la idea de cubrir, que está presente la idea de cielo. Y briga, ya sabemos también que es un sufijo de tipo céltico perfectamente, bastante bien documentado, ¿no? Por lo tanto, este castro del cielo sería capital de los celenos. Nos vamos a quedar, por lo tanto, con esta última apreciación y esta última denominación como referencia a la ciudad de Vigo. Pasamos ya a la letra X, que en gallego pues es abundante, como bien sabéis. Vamos a tomar algunos ejemplos, creo que significativos. El primer caso es el topónimo Xestoso, que procedería de Ginestosum. Por lo tanto, la alusión es a la retama. Estaríamos ante un fitotopónimo. Estaríamos hablando de una zona en la que abunda la retama. Recordemos también que en gallego, xesta, piorno, son alusiones claras, sobre todo la primera, a retama. Otro topónimo con X bastante conocido y extenso es Xunqueira. Tenemos los casos de Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadeño, de Espadañedo, quise decir, en la provincia de Ourense.
La procedencia de Xunqueira sería del término latino juncariam, y aludiría a un espacio, a una zona en la que abundan los juncos. Ya metiéndonos de lleno en la letra Z, tomaremos en consideración varios topónimos también bastante significativos. El primero de ellos es un topónimo que es Zalarroya, con doble R, cuya procedencia es de un término mozárabe, sería Fax al-Rain, que se podría traducir como campo de pastores o un campo para pastorear el ganado, entiéndase fundamentalmente ganado lanar, ganado caprino. Zamanes es un hidrónimo, hoy en día es una zona en torno al municipio de Vigo, como decía, un hidrónimo de origen celta, que tiene como lexema sal, sar, sam, más un sufijo germánico que sería anis, y que refiere por lo tanto la presencia de tierras, de terrenos encharcados, pantanosos, anegados si se quiere. Luego se produciría una corrección de S por Z, de ahí lo de zamanes, de alguna manera para intentar evitar el seseo. Luego podríamos aludir a Zamoiros, Zamorella, cuya procedencia es de un término que sería seminure o semure, alusión clara a gente desplazada hasta la Galaecia duriense, es decir, la Galaecia que se encontraría al norte del río Duero, la zona occidental, por lo tanto, más específicamente, gentes procedentes de las tierras zamoranas, entendiendo con esto que sería un traslado desde esas zonas a tierras de la Galicia nuclear. Y finalmente concluiremos con un topónimo curioso que es Zara, que procedería presumiblemente de Zahara, un término mozárabe también, que se traduce como brillante, aunque es posible que se refiera a Zair, con H intercalada, que alude a bello, hermoso y por lo tanto de alguna manera también brillante. Es decir, que bien sea de uno o del otro, la relación entre ambos es bastante clara en cuanto a que lo hermoso o lo bello es naturalmente brillante o luminoso, ¿no? En el sentido de una luz clara. Bien, terminamos entonces con este topónimo. Quisiera, digamos, un poco como epílogo, hacer mención a pues la serie de topónimos que hemos estado trabajando en estos 10 vídeos. Recordaros que han sido pues 87 los que hemos analizado brevemente en algunos casos, en otros un poquito más en profundidad, en estas 10 semanas, y hemos también mencionado de una manera indirecta pues otros 12 o 13, entre los cuales, si recordáis, nos encontraríamos con topónimos como Castrocaldelas, como Caldelas de Tui o Caldelas de Miño, Monfortiño en Portugal, Mouriscados, Serantes, Tameiga, Xunqueira, que acabamos de mencionar, de Ambía, de Espadañedo, Pedramoura, Penados Mouros, Porto Mouro, Rabadáns, en fin, y alguna más que seguramente se me queda en el tintero, o que pues en este momento no recuerdo, pero entre las menciones directas e indirectas estaríamos hablando de unos 100 topónimos. Naturalmente es una pequeña, muy pequeña proporción, teniendo en cuenta la cantidad de núcleos de población que encontramos en toda la zona del noroeste, que incluye, como ya sabéis, también el occidente de León,
el norte de Portugal, pero se trataba, bueno, de abrir boca, de mostrar algunos ejemplos significativos y animar con ello, por lo tanto, a otras personas que tengan interés en los topónimos a seguir un poco por este camino. Concluimos entonces así la serie. No obstante, pues como señalaba al principio, anunciaros que comenzaremos una nueva que vamos a llamar Ciudades del Mundo Antiguo, una historia, donde estaremos analizando un total de 40 núcleos, ciudades antiguas de distintos continentes. Por supuesto, se quedarán muchas, como suele ser habitual, en el tintero. No obstante, hemos hecho una selección, creo que bastante significativa, o al menos orientativa, de lo que las ciudades en el mundo antiguo significaron para la población posterior, incluso actual. Muchas de ellas dejaron de existir, son hoy únicamente ruinas. Otras, por el contrario, pues siguen siendo localidades pobladas, por lo tanto, siguen teniendo una significación y una historia importante que debe ser contada. En cualquier caso, todas ellas muy conocidas y con una historia detrás, creo que bastante importante, bastante significativa y relevante. Estamos pensando en la posibilidad de trabajar 3 o 4 de estas ciudades en cada vídeo para no hacerlo excesivamente largo y no resultar pues cansinos. En cualquier caso, este es el anuncio que os quería hacer. En las próximas semanas pues empezaremos con esta nueva serie. Ahora pues concluimos esta, como decía, agradeciendo vuestra presencia, vuestro interés, vuestros visionados. Y pues nada, emplazándoos, como decía, para la nueva serie. De manera que pasad una muy buena semana, como siempre, aprovechad al máximo el verano, sobre todo los que estéis de vacaciones, y pasadlo muy bien. Así que, adeus. Hola chicos, muy bien, acabamos de acabar la serie de toponimia y también os emplazo a la siguiente serie como mi padre, que es muy bueno, ¿verdad? Gracias, hombre, gracias. Y bueno, yo aquí también me despido, suscribiros también a su canal y al mío, que el mío lo vais a tener en la descripción, por favor, os lo pido por favor. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Adiós.